importancia en el desarrollo de los pueblos será presentado por el señor Isidro Toro, asistente del presidente administrador de esta institución, el ingeniero Julio Marillo Rosario y el ingeniero Carlos Morel, director de planificación. Así que, sin más, vamos a dejar con ustedes a estas pléyades, a estos compañeros, con los que nos sentimos altamente regocijados de compartir labores en esta institución. Asociatividad que es fundamental en cualquier actividad del ser humano. Nosotros inclusive no nacemos solos, nacemos de una madre. O sea, venimos al mundo de la mano de otra persona. O sea que desde el inicio de la existencia del hombre, el asociacionismo es vital para la existencia del ser humano. Vamos a tratar aquí el asociacionismo y esencialmente el cooperativismo como columna de la economía social y del apalancamiento de los pueblos. Nosotros estamos observando hoy en día en el mundo una cantidad de movimientos migratorios. Observamos la prensa y vemos como miles y miles y miles, centenares de miles de personas tratan de cruzar el Mediterráneo para llegar a Europa, producto del hambre que están pasando en África. Y en América Latina tenemos varios ejemplos también de los problemas económicos. Evidentemente, el sistema económico como está planteado de las grandes empresas no le da la respuesta a miles y miles y miles de personas para que puedan construir su vida sobre una actividad social y económica estable y digna. Hasta hoy, la única forma de lograrlo es a través del asociativismo y dentro de ello del cooperativismo. Es lo fundamental. Y eso vamos a recrear unas cuantas ideas en ese sentido para abordar y tener interiorizado ese tema. Todos nosotros conocemos el alcance de la economía social. Lo hemos visto aquí en muchos talleres que ha dado el ingeniero Ureña, que ha dado Raymond Familia, etcétera, etcétera. La economía social tiene que ver con la economía colaborativa. El ejemplo universal de la economía colaborativa es el Uber. Tiene que ver con la economía circular, que es todo el proceso de reciclaje, etc. Pero el punto central de la economía social es que es muy horizontal, y donde los ciudadanos que participan, se agrupan en una empresa de economía social, tienden a tener igualdad de derechos. Yo digo tienden porque en la economía social existen varias vertientes. Por ejemplo, una pyme no deja de ser una empresa de sociedad de responsabilidad limitada, que los socios se organizan de una forma distinta a una cooperativa. Pero siempre el concepto de horizontalidad y de participación se encuentra en cualquier empresa de la economía social. Por eso dice allí que la toma de decisiones no está necesariamente ligada al capital o al aporte de cada socio. En las empresas de la economía social se incluyen ONG, se incluyen las pymes y por supuesto se incluyen las cooperativas, que es la organización más acabada y más perfecta de la economía social. Es importante que tengamos presente y bien claro el concepto de asociatividad. En la sociología organizacional dice que la asociación es la unión libre. Y luego vamos a ver por qué está subrayado aquí la palabra unión libre. Porque no puede haber asociatividad en un régimen cerrado, en un régimen dictatorial. Pueden haber asociaciones, pero no con el concepto de igualdad de participación de los miembros o de los que están agrupados allí. Entonces, un grupo de personas o asociaciones o ONGs o cooperativas que cada uno aporta su contribución con el fin de lograr una meta preestablecida. Entonces los seres humanos tienen la necesidad de asociarse, pero nosotros nos asociamos de forma selectiva. Por ejemplo, un grupo de personas que les gusta jugar softball se asocian en un equipo de softball. Al que les gusta jugar fútbol no se asocian en ese equipo de softball. Un grupo de artesanos se asocian para formar una cooperativa de artesanos. Quizás una persona que no tiene nada que ver con eso no necesariamente
no tiene por qué estar allí. Entonces fíjense que están en la capacidad de elegir con quiénes y por qué y de qué manera se asocian. Esos son elementos muy importantes. Este gráfico es muy significativo, es muy simbólico, es muy explicativo. Un grupo de personas, estamos en una sociedad y de repente vemos que alguien que coincide en nuestros intereses, en nuestra forma de ver la vida, en la misma vocación que nosotros tenemos, lo convocamos y lo llevamos. Entonces las asociaciones tienden a ser abiertas. Una compañía tiene un banco, tiene 5 grandes accionistas y no quiere más accionistas, a no ser que venga otro accionista con un saco de dinero a invertir en el banco que les pueda interesar para un negocio. En las asociaciones no, en las cooperativas no. Necesitan socios que den su contribución personal para engrandecer esa cooperativa o esa ONG o esa pequeña y mediana industria con el fin de lograr sus objetivos. Pero debemos tener presente que las empresas de la economía social trabajan en el mercado capitalista, nacional e internacional. Entonces fíjense ustedes que las empresas de la economía social juegan como en desventaja, porque mientras un banco o una empresa productora de cerveza o cualquier otro negocio de este tipo tiene toda una fortaleza, toda una estructura económica que les da mercadeo, que les da crédito en los bancos, etcétera, una pequeña fábrica de cooperativa de productoras de cerveza artesanal no cuenta con esa ventaja, pero tiene que competir en ese mercado. Tiene que competir en ese mercado. Y ahí el concepto de asociatividad comienza a hacerse más y más importante. Entonces las empresas, sean de la economía social o de la economía normal, mercantil, capitalista, tienen que trabajar con la dialéctica empresarial. ¿Qué es la dialéctica empresarial? Bueno, sencillamente lo que nos ocurre a nosotros todos los días. Todos los días hay innovaciones tecnológicas, todos los días hay nuevos retos. Y nosotros tenemos que adaptar nuestra vida a esos nuevos retos. Nosotros traemos unos muchachos en la escuela y hoy en día existe una serie de peligros que no los tuvimos nosotros. Peligros en materia de droga, peligros en materia de bullying, peligros de una cantidad de cosas. Y nosotros como padres de familia, que al final de cuentas la familia no deja de ser una asociación, tenemos que adaptarnos, comprender para evitar que nuestros hijos caigan en esos errores o en esas desviaciones. Lo mismo en la empresa. La empresa tiene que ir observando, sea la empresa grande o pequeña, sea de la economía social o de la economía capitalista, tiene que observar los cambios y esos cambios tiene que ir estudiándolos, adaptándose y formándose para enfrentarlos. Es famosa la frase de Darwin: las especies que sobreviven no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que se adaptan mejor al cambio. Todo ese proceso de cambio que viene en la sociedad, el ser humano, las asociaciones, los grupos, las empresas, los equipos de béisbol, todos tienen que ir adaptándose a esos cambios y trabajando sobre esos cambios para sobrevivir. Porque al final de cuentas, ninguna empresa, organización, asociación, un grupo de Boy Scouts no logra sus fines si no sobrevive. Las cooperativas están dentro de ese mundo, tienen que competir. Entonces, la competencia en una cooperativa es más exigente que en cualquier otra empresa del mercado. Y se le exige entonces que deba tener un criterio de emprendedor innovador. No se olviden que un banco, por ejemplo, se reúne la junta directiva, son 5, se reúne la junta de asociados, de socios, de accionistas, son 5, 6, 7 personas y toma una decisión. En la cooperativa muchas veces se tienen que reunir 1,000, 2,000, 5,000 personas y tomar una decisión.
Entonces el concepto de emprendedor innovador es más complicado llevarlo adelante. Por eso se necesita líderes cooperativistas que tengan una visión de futuro y que tengan interiorizado bien los conceptos del emprendimiento innovador. ¿Qué es un emprendedor innovador? Bueno, es un individuo con una gran vitalidad y una gran energía. No se deprime ante los fracasos temporales, pero es importante tener este concepto bien claro. El emprendedor no es un inventor. Él no viene a inventar nada. Él viene a aplicar lo que ha inventado otro a la cooperativa. Y si alguien inventó un producto, adaptarlo a la cooperativa para comercializarlo positivamente. Si es una invención en materia de organización y método, aplicarlo en la medida de lo posible en la cooperativa. Si es un modelo de conducta organizacional, lo mismo. Entonces el emprendedor innovador no es un inventor, un genio. No, los genios están para las universidades, para los institutos de investigación y desarrollo. En las cooperativas, bueno, si hay un genio en las cooperativas, bienvenido, y lo aplaudimos, ¿no? Pero en términos general, en las cooperativas lo que se necesitan son líderes que entiendan el emprendimiento innovador y lo apliquen en las cooperativas. ¿Qué hace el emprendedor en los casos de la cooperativa? Bueno, allí tenemos un listado. Crea una organización horizontal para participar en el mercado, hace que los inventos o productos sean accesibles a muchas personas. De esto nos va a hablar el ingeniero Carlos Morel en breves instantes. Obtiene recursos en las transacciones para aplicarlos a la educación de los socios, que es una parte fundamental del cooperativismo. Invierte en la comunidad con sentido de responsabilidad social, y después que ha gastado dinero en todo eso, la cooperativa, los emprendedores, obtienen excedentes para distribuir entre los cooperativistas. No es cosa fácil ser directivo de una cooperativa. Mientras en un banco, una cervecera, una gran empresa, tienen sus recursos, hacen sus ganancias y las reparten entre los accionistas, en las cooperativas tienen que hacer todo esto, hacer actividad social y luego repartir los excedentes. Entonces, las cooperativas son las formas organizativas más representativas de la economía social. Esto lo hemos venido diciendo y lo hemos dicho, y lo han dicho muchos en este local. Las cooperativas, dentro de la economía social, se practica la democracia directa en las asambleas donde eligen a los directivos, se practica la democracia representativa a través de los distintos comités y se practica toda una serie de mecanismos y expresiones de la organización que no se aplican en las empresas del mercantil corriente. ¿Cuáles son los grandes enemigos del cooperativismo? Porque no vayan a creer que esto es un canto de hadas, Blancanieves y los 7 añaditos paseando por el bosque y toda una canción que... No, esto tiene muchos enemigos. El cooperativismo, la asociatividad en general, la economía social y el cooperativismo en particular tienen muchos enemigos. Bueno, mire, les voy a decir algo. En el año 2017 hay una cuestión que Raymond Familia lo ha explicado mucho, que es el Comité de Basilea. Lo ha explicado en múltiples foros y conferencias que él ha dado en este local y en muchos locales a lo largo y ancho de la República Dominicana. El Comité de Basilea es un comité oficial, oficioso, en el sentido que es oficioso de que sus resoluciones luego las envían los organismos internacionales para que la adopten, donde están representados los 10 bancos centrales más grandes del mundo occidental. Estamos hablando de Estados Unidos, Canadá, Japón, Inglaterra, Alemania, Italia, Holanda, Suiza, Liechtenstein, Suecia, y creo que están invitados ahora España y Portugal, pero como invitados. Ese comité de Basilea ha sacado 2 grandes acuerdos hasta ahora. Eso ya tienen más de 20 años funcionando. De esos acuerdos
han devenido leyes como la 155-2017, la ley de activos, de lavado de activos, y muchas leyes que a nivel internacional se van aprobando en cada uno de los países y se aprueban en los organismos internacionales con el fin de regular el mercado internacional. En las reuniones del Comité de Basilea del año 2017, hubo un grupo de países que plantearon una regulación especial para las cooperativas. Y en mucho son los vientos y las noticias que tenemos de sectores en la República Dominicana que se hacen eco de esas opiniones que todavía no son ley. Bueno, en ese año 2017, el señor Andrea Dombrecht, quien era presidente del Banco Central de Alemania, declaró que esos acuerdos que se estudiaban eran perjudiciales para el sistema cooperativo, lo que en Alemania se traduce en un grave problema. El 90% de la economía alemana está alrededor de las cooperativas. Cuando un alemán se levanta y desayuna, el pan, los huevos, la longaniza, la mayoría vienen de cooperativas. Va al supermercado y no es extraño que compre un supermercado que es una cooperativa. Se monta en una guagua que es de una empresa cooperativa. Lee el periódico que es de una empresa cooperativa. En Alemania, el cooperativismo fue el instrumento que utilizó el Estado alemán, independientemente del gobierno que existiese, para sacar al país de la debacle económica que le significó la derrota de la Segunda Guerra Mundial en el año 45 y llevarlo a ser hoy en día la locomotora económica de Europa. Bueno, el señor Dombrecht protestó las opiniones que se estaban dando en ese acuerdo de Basilea. Este señalamiento pone de bulto la intención que por décadas vienen manejando los sectores de la economía mercantil, capitalista, neoliberal, con respecto al cooperativismo. Y ellos se han colocado bajo el paraguas de la globalización y han dicho que eso es parte de la globalización, lo cual es una falacia. Existe la globalización y existe el globalismo. El globalismo es una tendencia ideológica que a través de la globalización intenta imponer sus normas, que son las normas del neoliberalismo. La globalización existe en el mundo de que el mundo es mundo. Desde que dos personas de dos grupos se colocaron unidos para cazar un mamut, comenzó la globalización. Cuando llegó Cristóbal Colón a estas tierras, fue un avance en la globalización. Cuando Marco Polo llegó a la China y abrió la ruta de la seda, eso es parte de la globalización. La globalización no es un fenómeno nuevo, se ha dinamizado gracias a la tecnología. Pero sobre esa tecnología y sobre esa dinamización de la globalización, se ha montado una estructura ideológica que es el globalismo, que intenta destrozar cualquier forma de economía social, cualquier expresión organizada de la economía social, para que la economía mercantil la asuma totalmente todos los factores de la economía, todas las vertientes de la economía. Yo creo que es grave. Y frente a ese mercado capitalista, el cooperativismo se ha ido consolidando en el mundo. Nosotros escuchamos muchas veces al ingeniero Marini aquí hablar de las cooperativas de los Estados Unidos. Y siempre nos habla de que Benjamin Franklin, en 1752, si la memoria no me falla, creó una asociación
asociación un fondo para atender los problemas de los incendios que en Filadelfia se daban en el verano, por las casas de madera se incendiaban mucho y se creó un fondo. Pero no solamente eso en los Estados Unidos. Pasa la otra, por favor. En 1934, el presidente Roosevelt firmó la Federal Credit Union Act, o Ley Federal de Cooperativas. Fíjense, en el año que la firma, en plena depresión económica, entendió que es una forma de sacar al país de la depresión, fue a través de las cooperativas. Hoy en día el cooperativismo norteamericano suma más de 120 millones de asociados, o sea, el 40% de la población está afiliada en 47.000 cooperativas. Pasa la otra. Pero estas cooperativas, fíjense ustedes la importancia en los Estados Unidos. El 28% del procesamiento y comercialización de la producción agrícola para el año 2010 era de cooperativas. Las cooperativas eléctricas trabajan en 47 estados de la Unión y atienden el 42% de las líneas eléctricas y atienden a 42 millones de usuarios. O sea, no estamos hablando de cooperativas de ahorro y crédito solamente, no estamos hablando de cooperativas que atienden el tema agrícola. Estamos hablando de cooperativas de servicio. En otro país, Corea del Sur, después de la Segunda Guerra Mundial, Corea entró en una guerra patricida. Bueno, el 90% de los productos rurales de Corea del Sur son producidos por cooperativas. Y eso representa más de 11.000 millones de dólares. Más de 11.000 millones de dólares. En Vietnam, famosa también por su guerra. Recuerde los bombardeos de los norteamericanos con napalm, que quemaban inmensos campos. Bueno, hoy en día, Vietnam se perfila en el mundo como una potencia económica. Y el 8.6 de su Producto Interno Bruto es de las cooperativas. Entonces las cooperativas son funcionales tanto en el mercado capitalista como en sistemas cerrados, como los de Vietnam, que es un sistema cerrado, de partido único. Hay un dato que es bien interesante. En el capitalismo vienen crisis cíclicas. Y esas crisis cada vez se van adquiriendo mayor velocidad. Cada vez que hay una crisis, quiebran una cantidad importante de empresas. Y cuando quiebran esas empresas, el Estado tiene que salir a apoyarlas, sobre todo si son bancos, y eso termina quitándole presupuesto a la salud, a la educación o a otros servicios sociales. Durante la última crisis, la famosa crisis del ladrillo, entre los años 2008 y 2012, quebraron en Estados Unidos 465 bancos. No fue poca cosa. En Estados Unidos solamente, pero es que quebraron grandes bancos en Europa, en Inglaterra, en España, etc. Pero en Estados Unidos, en ese momento, en esa crisis, solamente quebraron 124 cooperativas. Pero hay una diferencia, que la gente que tenía sus ahorritos en los bancos perdió todo o parte del ahorro. La gente que tenía su dinerito en las cooperativas no perdió un chele. ¿Por qué? Porque el sistema cooperativo norteamericano tiene un banco cooperativo que le garantiza a cada ahorrista su dinero hasta $200.000. Si tú tenías en una cooperativa de esas más de $200.000, ellos te garantizaban los $200.000 de tus ahorros. Y es difícil que en las cooperativas, que son fundamentalmente gente de clase media, gente trabajadora, puedan tener más de $200.000. Esas amenazas al cooperativismo nosotros debemos tenerlas presentes. Y debemos tener presente que la única forma de enfrentarlas es a través de la asociatividad. Asociándonos a cooperativas, asociando cooperativas y creando comités de defensa de la economía social en general y del cooperativismo en particular. Vamos a hablar ahora.